una parte también lo decidirán lo tienen bastante decidido. No sé si han participado o no han participado la gente, o solamente participan en algunas cosas, ¿no? Y luego otra cosa, desde luego yo recomendar, para hablar esto que dices tú de la planificación participativa, que no sé si tú estás de acuerdo, que se lean las constituciones y las leyes orgánicas que hay en Ecuador y en Venezuela, porque en Venezuela también hablan de planificación participativa, abierta, porque es que uno aprende muchísimo. Y no sé, ¿qué Bueno, venga, pues estas dos cuestiones. En Mejorada, de alguna manera, ya he explicado un poco cómo ha sido el proceso. Ha sido un proceso de movimiento ciudadano, independiente, con gente de muchos grupos, que se ha guardado lo de ser del grupo o el partido en el bolsillo y han actuado unitariamente, como movimiento unitario de Mejorada por la democracia participativa. Hicimos varias charlas, hicimos asambleas, un movimiento que al final hizo que los partidos firmaran antes de las elecciones, todos, ¿ya? Entonces, en Sevilla fue al revés. En Sevilla fue una concejala de Izquierda Unida, por cierto, Paula Garbín, que era teniente alcalde y que le impuso en el pacto al PSOE hay que hacer presupuestos participativos sí o sí. Estuvo a punto de romperse el pacto, pero consiguió mantenerlo. Sí que ahí hubo un momento de tensión dura, ya arrancados los movimientos, el autorreglamento, el primer autorreglamento que tuvimos allí, porque reunimos a los que venían a la participación, el primer año, en el 2004. Y eran casi todos militantes de partidos, que no iban como militantes de partidos, pero todos sabíamos que eran del PSOE y de Izquierda Unida de base, ¿no? O muy afines. Nosotros esa gente nos parecía muy bien, pero había que llegar mucho más lejos. De hecho, la promesa que yo le hice al alcalde es, si no triplicamos el número de gente que participa y solo nos quedamos con los que ya están convencidos, no hemos hecho nada. Esto no funciona. Tiene que ser que gente del común, no afiliada a partidos, ni a asociaciones, ni a sindicatos, se integre en el proceso y tome decisiones y se vea que eso es así. Y ese fue el éxito al cabo de 4 años. Multiplicar por 4, por 5 la gente. Pero los primeros que llegaron eran todos, vamos, como vosotros, concienciados. ¿Me explico? Entonces esa gente, lo que hicimos fue decirle, vamos a ver, vamos a hacer el autorreglamento y olvídense ustedes de los partidos. Y conseguimos que durante un mes la gente empezara a razonar en función de la democracia participativa directa, más que en función de qué partido eras, si tú eras del PSOE, de Izquierda Unida, o de PSID o de quien fuera. Y salió un reglamento muy bueno, que era un híbrido entre uno de Porto Alegre, otro de las Cabezales de San Juan, otro que había en Córdoba, varios que había. Hicieron el suyo, el de Sevilla. Claro, cuando las direcciones de los partidos vieron aquel autorreglamento dijeron, oh, ¿y nosotros qué hacemos? Las bases de los partidos saben hacer reglamentos de participación. Y se creó un conflicto. Se creó un conflicto y tuvimos que pactar una rebaja de la decisión que habían tomado las asambleas de gente de base de los partidos, pero de nuevo no era un conflicto entre Izquierda Unida y PSOE, era un conflicto entre las bases de los barrios y las dos cúpulas, que era lo más curioso. Estaban más divididas las cúpulas entre sí que las bases. Bueno, tuvimos que pactar y tuvimos que frenar algunas cosas. Por ejemplo, tuvimos que hacer que las juntas de distrito tuvieran alguna competencia. ¿Por qué? Porque el autorreglamento que había hecho la gente normal era un autorreglamento en que la asamblea sustituía a las juntas de distrito y las juntas de distrito de Sevilla no tenían casi competencia. Entonces, claro, los jefes de las juntas de distrito decían, ¿y ahora qué pinto yo? Que es un poco la pregunta que nos hacen siempre. O dicho de otra manera, ¿se puede gobernar? Yo creo que no hay que echar a los partidos, vamos, es mi opinión. Yo no estoy en ninguno, pero creo que no hay que echarlos porque es muy molesto además. Es decir, pero que se queden ahí haciendo lo que tienen que hacer. Es decir, escuchando realmente a la gente. Y como hay métodos de escuchar a la gente, pues ya está. Que simplemente, que se pongan la medalla después, que se pongan todas las medallas que quieran. Para eso está. Y que ganen las siguientes elecciones, que ganen las siguientes elecciones. Perfecto. Pero que dejen que la gente funcione. Eso es lo único que se les pide en estas metodologías.
independientemente de los partidos, hay gente que lo sabe hacer y gente que no. Es una de las cosas curiosas, aprovecho para decir, que los más interesados muchas veces en hacer esto son los concejales de Hacienda. Me ha pasado ya en muchos municipios que el concejal de participación o concejala de participación no quiere que haya participación de este tipo y que el concejal de Hacienda quiere. Esto es lo más curioso que me ha pasado. Y hay una lógica. El concejal de Hacienda está en un despacho y quiere salir a la calle para que se le vea hacer cosas, y esto le saca directamente a las asambleas y le da un prestigio al concejal de Hacienda, y le quita un problema de encima, que no tiene que pelearse con todos los despachos de al lado. El otro día esto me ocurrió aquí en, ¿cómo se llama?, en Bustarviejo. El de Hacienda es más decidido. Y también te pasa que el concejal de participación muchas veces no quiere. ¿Por qué? Primero, porque tiene poco presupuesto y está acojonado, porque no le llega para nada. Segundo, porque ya lo tiene distribuido entre todos sus amiguetes, del partido o de fuera del partido, pero amiguetes. Y entonces, claro, viene una asamblea, que es lo que nos pasó en Córdoba, por ejemplo, Córdoba de España, y las asociaciones de vecinos se opusieron a las asambleas populares de los barrios. Se opusieron. Porque las asambleas estaban llenas de gente joven, de gente nueva, de gente no militante, y las asambleas de asociaciones de vecinos eran la cúpula de la asociación de vecinos. Y se opusieron, porque además, como el reglamento, que por cierto había participado yo también en ese reglamento, les daba todo el poder a las cúpulas de las asociaciones de vecinos, pues las cúpulas de las asociaciones de vecinos, no los vecinos de los barrios, estaban enfadadas. Ahora, yo ya no soy el alcalde de barrio, que es el presidente de una asociación de vecinos en Córdoba. Lo digo porque como tengo 7 amigos aquí, lo puedo decir con toda tranquilidad. ¿Me explico? Ahora tengo que escuchar todas estas asambleas. Toda esta gente rara que viene por aquí, que vienen de los colegios, que vienen señoras de hacer macramé y de no sé qué y cosas así. ¿Ya? Entonces, depende. La respuesta es, hay sitios donde empieza un concejal por sus santas narices, lo desarrolla y consigue multiplicar por 5 o por 4, por lo que sea, la participación, y hay sitios donde un movimiento popular consigue imponérselo a los partidos. O sea que a mí me da lo mismo como empieza. En cuanto a lo del decreto esto es un decreto del gobierno andaluz, no del municipio. Que yo sepa, el Ayuntamiento de Sevilla, desde que ha llegado el PP, ha parado el presupuesto participativo. No ha dicho que no frontalmente, pero como si no existiera, ¿de acuerdo? El gobierno andaluz, que yo sepa, no se ha atrevido, ni el de Cataluña, que es otro con el que, cuando gobernaba la izquierda, con otro con el que hablamos para hacer presupuestos participativos, no se ha atrevido a hacer presupuestos participativos. Que yo sepa, estas decisiones tienen dinero, el gobierno andaluz tiene dinero, pero la diferencia grande está, yo que soy el consejero o el concejal o el ministro, decido porque tengo 4 asesores o porque acabo de hacer un viaje a no sé dónde, que la inversión hay que hacerla en tal cosa, ¿de acuerdo? O me asesoro con asambleas populares y con grupos de trabajo voluntarios sobre qué es lo que habría que hacer. Y esto es una diferencia sustancial. Yo como político puedo asesorarme con quien me dé la gana. Para eso he sido elegido. Los sistemas presidencialistas, eso es como funciona la cosa. Pero si tú eres más o menos consciente de que las decisiones son mejores contando con la gente, como te puedes asesorar con quien quieras, pues te asesoras con asambleas populares de 200 o de 300 personas. Y os aseguro que si tú dices esto a la ciudadanía responde. Cuando tú dices, este dinero, este presupuesto, 100.000, 200.000, 1 millón de euros, lo pongo sobre la mesa y ustedes deciden, os aseguro que se acaba el debate partidario y empieza el debate real de las necesidades de la gente. La gente participa y se multiplica. No inmediatamente. No inmediatamente, no es que tú dices esto y al mes están ahí. No, es un proceso de 2 o 3 años. Porque la gente es muy desconfiada, con razón. La gente necesita ver para creer. Es decir, los presupuestos participativos empiezan a funcionar con miles de personas participando al año siguiente de ver las realizaciones. Es decir, si tú durante el año 2013 estás haciendo el presupuesto y no se te ve más que en las reuniones y las asambleas, pues ya está.
Pero si al año siguiente, 2014, ves que se ejecuta lo que se han dicho en las asambleas y eso se corre la voz por el barrio, por los colegios, por todos los sitios, al año siguiente, al 2015, está aquello lleno. Está aquello lleno y lo que se ve es que los presidentes de asociaciones de vecinos, sindicalistas y gente de partidos les ves así con el móvil y dicen, oye, veniros todos para acá, que aquí viene una gente muy rara, que no son de la asociación, oye, que aquí vienen los padres de los alumnos, que aquí viene no sé quién. Claro, si tú estás acostumbrado a asambleas en los barrios de 100 o de 50 personas y de repente tienes 200 o 400 personas, pues ¿eso qué significa? Que ha llegado gente por otros motivos, que no son que me llamó el jefe y el amiguete ideologizado, sino porque mi niño hizo una propuesta para su colegio y la voy a apoyar. O porque en la calle nos hemos juntado las señoras que estamos hartas de que haya un basurero y que quiten aquel basurero de una puñetera vez. O porque queremos hacer gimnasia juntas, o porque queremos arreglar el colegio no sé qué, o porque queremos hacer un programa de radio no sé cuántos jóvenes y montamos una radio alternativa, o yo qué sé por qué. Pero cuando corre la voz, la gente se apunta. Y lo ves, te dicen, no, yo no me meto en política, yo solo estoy decidiendo el presupuesto del año que viene. ¿Entendéis? Pero este es el espíritu que nosotros tratamos de hacer en la planificación participativa. Vamos a decidir el presupuesto año a año. Y en la planificación participativa cada 7 años. Esto se puede hacer, hay sistemas que están funcionando y eso es lo que os quería comentar. Constituciones. La Constitución de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia, sobre todo, recoge muchas de estas cosas que estamos diciendo aquí. Otra cosa es la realización. Otra cosa es la realización. Pero de decirlo lo dice. Que hay que hacer planificación participativa, entre otras cosas porque Carlos Matus, que yo he citado antes, escribió muchos de sus libros en Venezuela cuando se escapó de Chile, ¿no? Y hemos estado en ese debate, yo he estado trabajando con ayuntamientos de allí y yo he estado hablando incluso con Chávez de este tema. Otra cosa es que los países que tienen petróleo fácil es más cómodo vivir del petróleo que vivir de la planificación participativa. Y ahí hay sus dificultades. Hay municipios y zonas donde esto se está haciendo bien. Por ejemplo, uno de los municipios en los que yo estuve en Venezuela le dieron dinero desde el gobierno central, un cheque para hacer 15 casas para gente que estaba muy mal, y ellos con ese dinero lo organizaron de manera que le salieron 20 y tantas casas, porque ahorraron de unos materiales, autoconstruyeron, etcétera. Ahora, eso es mérito de la Constitución o del grupo ese. Hay otros que se lo gastan en pipas. ¿Y qué le vamos a hacer? En el Ecuador está un poquito más regulado esto que digo, por lo que decía de que el Semplades obliga a que no te doy el dinero si no tienes un plan participativo. Lo cual obliga a hacer planes participativos. No quiere decir que todos los planes participativos son participativos. Algunos son pseudo participativos porque agarro a 4 amigos y digo que hemos hecho la participación, aunque no haya habido asambleas, talleres y todo el proceso de un año en la elaboración. Aquí no vale idealismos tampoco. Pero hay otros sitios que sí. Es decir, que realmente yo recuerdo un debate, por ejemplo, el debate este que tuvimos con los técnicos, con estos 30 técnicos que formamos en planificación. Pues era un debate de decir, a ver, ustedes están ya a priori a favor o en contra de sacar el oro de las montañas de los Andes. Y había como 4 posiciones. Había gente que decía que sí, porque el Ecuador necesitaba dinero. Había gente que decía que no, porque la Pachamama y la Madre Tierra no se toca, haya beneficio económico o no haya beneficio económico. Y había una serie de posiciones intermedias que decían, no, todavía si el dinero se quedara en Ecuador y se reinvirtiera, vale, pero lo normal es que esto se vaya fuera y no sé qué. Y había otros que decían, bueno, pues entonces vamos a poner una serie de estudios de impacto ambiental, de no sé qué, etcétera, etcétera, de premisas para que se pueda tratar. Es decir, que había toda una serie de variaciones. Ese es el debate que hay. Es decir,
que te obliga a ese debate la planificación participativa. Es decir, y eso es un debate que no es un debate solamente de que 4 técnicos debatan, como en el caso que yo estoy contando, que no eran 4, que eran 30, pero da igual, sino que ese debate tiene que ser un debate para que sea planificación participativa en que intervengan asambleas de 100 y 200 personas. Otro problema que se nos plantea es cómo debaten 100 y 200 personas. Que también es un problema, no creáis. Cuantas más personas conseguimos que vayan a las asambleas, menos debate hay. Con lo cual, hay que fragmentar las asambleas cada vez más, para que sean nunca más de 100 o 200 personas. Ahora, incluso siendo 200 personas, ¿cómo se debate? No creáis que es fácil. Porque lo que interesa es que todo el mundo opine, no que en 200 personas hablen 10 personas que cogen el micrófono porque no le tienen miedo. El asunto es que las técnicas que nosotros utilizamos es que las 200 personas las dividimos en grupos de 10 o 15 personas. Cada grupo de 10 o 15 personas, esto lo hicimos en Málaga hace un par de años. Un barrio muy conflictivo, asamblea, en este caso de 300, y reuniones de 15 personas en cada aula. Y luego un plenario en el patio. En cada una de las 15 había una persona de nosotros que dirigía la reunión y que con un papelógrafo en la pared iba poniendo, pues esto que decimos, ¿no? Los acuerdos de las 15 personas. Los acuerdos de cada 15 personas se bajaron al patio, se pusieron todos unos al lado de otros, se vieron cuáles eran semejantes. ¿Para evitar qué? Para evitar que echen el meeting los que siempre quieren echar un meeting en todas estas cosas. Que también tienen su derecho. Al principio echan el meeting, al final le echan el meeting. Pero entre meeting y meeting, que es lo que menos nos interesa, es que la gente trabaje y aporte ideas. Y para eso hace falta reuniones pequeñas de 15 personas. Y luego 15, 15, 15, 15, es decir, como unos 20 papelógrafos, papeles de estos grandes con los resultados de cada grupo, se suman, se ven que se coincide y esa es la decisión que ha tomado la asamblea. Sin más lío. Es cuestión de buscar el consenso para tal. Que quedan algunas cosas que no quedan del todo claras. Se hace una votación ponderada, que es una cosa muy sencilla, es como en Eurovisión, que eso lo sabe todo el mundo. Usted no puede votar a la suya, usted tiene que mirar todas las demás y usted tiene 5 puntos o 10 puntos, que los puede distribuir 3 a este, 2 al otro y 1 al otro. ¿Para qué? Para evitar que uno se peleen con otros. Ha ganado la mía contra la tuya. No, eso es una tontería, con perdón, de la democracia representativa. La democracia participativa y los mecanismos participativos tenemos instrumentos en donde la gente se puede poner de acuerdo votando también ponderadamente. Simplemente distribuyendo los puntos entre las distintas opciones. Y aquellas que tienen 3 o 4 opciones, que son las más ponderadas, las que han pedido más puntos por estos sistemas, pues se ponen de acuerdo entre sí. Ya está. Tenemos estos 3 objetivos, tenemos estas 3 cosas que hacer para el año que viene. Pues muy bien, se hacen estas 3 y vemos cómo las articulamos entre sí. Para eso estamos los técnicos. ¿Me explico? No es he ganado yo y por lo tanto todo lo que dices tú fuera. Entonces, no es una democracia inclusiva, no es una democracia participativa, esto es una democracia de rivalidades, de machitos, a ver quién es el que tiene más votos que el otro, para que se joda el otro, nada más, aunque al final acaban haciendo lo mismo. Es decir, no consultando a la gente. Bueno, me estoy enrollando, bueno, que esto está en las constituciones, pero que ponerlo en práctica va a llevar años. O sea, todos tranquilos, hay muchas partes en el mundo, América Latina, Asia, Europa, etcétera, donde se está experimentando con esto, y lo único que queda es que nosotros también sigamos experimentando con esto. Ese es todo el truco. Venga, alguien más, venga. Sí, mi pregunta iba orientada a lo que es la evolución y lo que es, digamos, difusión de cuando se empieza a hacer en algún sitio presupuestos participativos. Entonces, has comentado que, por ejemplo, lo que pasa en la India, que es el año 54, están alterándose cada 5 años en el poder,
y luego otros sitios que tienen menos tiempo, donde comentas que empiezan uno y luego cuando ven que uno se empieza y que empieza a ir la gente, pues hay gente, oye, que van los vecinos, están los vecinos, no sé cuántos, vale. Lo que yo no he sabido ver o quería coger datos en ese aspecto es cuando llevan ya un tiempo y digamos un gobierno o lo que sea, una serie de años y toca renovar en sitios con menos experiencia. ¿Cómo se suele valorar de cara a la renovación? Primero, por no repetir el mismo poder en el mismo sitio y se puedan de una manera quedar estancados, y luego de cara a decir que esto ha funcionado bien y expandirlo a otros sitios. Y sobre todo, cuando no ha funcionado bien, decir, en vez de un porcentaje pequeñito de lo que son los presupuestos, expandir ese porcentaje de los presupuestos para que se vea que se puede dar más confianza a las personas en vez de a los políticos. Entonces, ¿cómo evolucionan en ese sentido las experiencias de presupuestos participativos? ¿Alguien quiere cantar a la Aleluya y esas cosas? No, yo si acaso me llama la atención lo que decía de que esto no es revolucionario, de alguna manera no es revolucionario, pero desde luego tiene que ser inquietante para el poder en general, me da la sensación. Entonces, en ese sentido quería preguntarte si conoces alguna iniciativa de este asunto en partidos que procedan de partidos que no sean de la izquierda o de presión popular. Y por otro lado me llama mucho la atención el caso de China, porque aunque en los otros casos que has dicho, bueno, las circunstancias por las que, no sé, en Kerala o en la India, porque lo dijo Gandhi, me llama la atención en China, porque la imagen que tenemos es de un poder muy monolítico y nada interesado en este tipo de cosas. Si podía contarnos un poco más de este asunto. Sí, yo iba a decir lo mismo que ha dicho el compañero, que me ha extrañado que dijeras que esto no es revolucionario. Evidentemente no vamos a cambiar el sistema hoy por hoy con esto, pero sí me parece que es revolucionario en el día a día y que es importantísimo, ¿no? Y luego también me ha extrañado, Tomás, que hablaras de que no es un movimiento ideologizado. Yo creo que claro que es un movimiento ideologizado. Otra cosa es que no sea partidista, que es un poco lo que el 15M venimos defendiendo, ¿no? Y bueno, también quería saber los contras, ¿no? O lo que queda por hacer en este movimiento de presupuestos participativos, pero creo que lo has adelantado ya un poco, ¿no? Que esto no es cerrado, que esto no es perfecto, evidentemente y afortunadamente. Y que lo que sí me preocupa es la lentitud en el proceso, desde que se inicia la concienciación, ¿no? de la ciudadanía en iniciar estos procesos, y el primer resultado, que me imagino que será muy, muy lento, pero que como el 15M vamos lentos porque sabemos dónde vamos, ¿no? Bueno, hombre, empezando por el final, que es lo que tenemos más fresco, todo depende de lo que uno considere lento, ¿no? Los indígenas en Ecuador y en los Andes dicen: hemos estado 500 años con la opresión de los imperios y tal, tenemos otros 500 por delante para arreglarlo. Porque ellos no tienen esa concepción individualista que tenemos nosotros, sino que tienen esa concepción más colectiva, ¿no? Entonces mi apuesta, yo siempre me peleaba con Ramón Fernández Durán por este asunto, ¿no? Que si la crisis iba a llegar rápida y iba a ir más lenta y tal. Al final, antes de morir Ramón, ya llegamos a un acuerdo de que en 100 o 200 años esto se arregla. El acuerdo es más o menos por lo siguiente: la democracia representativa, digamos que en el siglo XVIII es cuando empieza a funcionar fuerte, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, la Revolución Francesa y tal. Y es hoy, ahora todavía, cuando se está consolidando en muchas partes del mundo. Es
Es decir, que los tiempos de la historia en ese sentido me temo que van de 100 años para allá. La democracia participativa, yo siendo optimista, creo que con unos 100 añitos, pues para allá vamos, ¿no? Es decir, que la democracia electoral de partidos que hoy conocemos, pues primero solo votaban muy poquita gente, las mujeres no, los trabajadores no, los no sé qué, solo los que tenían posesiones. Y luego se fue generalizando y al final ya parece que casi todo el mundo vota. Ya la cuestión de la edad tampoco está muy clara y tal. Con la democracia participativa nos pasa lo mismo. Es decir, vamos a necesitar decenas de años en que esto realmente se asiente. Pero no pasa nada, algún momento hay que empezar. Es decir, en algún momento, en ese sentido revolucionario, pues sí, en ese sentido revolucionario como la Revolución Francesa o las revoluciones de Estados Unidos, etcétera, fueron revolucionarias porque abrieron un campo diferente frente a los autoritarismos, tal. Ideológica también, pero lo que quería señalar es que no es de ideología de partido, eso es, sino ideología de abajo contra arriba, que es distinto, ¿no? Y ahí es donde quería yo argumentar desde el principio cuando decía que el problema no es mucho Estado o mucho mercado, sino mucha base o poca base, mucha participación o poca participación. Me da lo mismo que sea en Estados Unidos que en China, me da lo mismo. Es decir, realmente hay más participación en Mejorado o en Rivas hacia Madrid. Eso es lo que a mí me importa, independientemente de qué partido gobierna en un sitio o en otro sitio. Yo creo que hay que empezar a poner este criterio por delante de preconceptos que podamos tener respecto a eso. También porque, y esto lo uno con otra de las preguntas, ¿cómo se expande esto? Pues en general no se expande por partidos políticos. Es decir, porque yo he estado en la redacción de varios programas de partidos políticos. Y he llegado al convencimiento de que da lo mismo que lo pongas en el programa de los partidos políticos. Los presupuestos participativos están en el PSOE, están en Izquierda Unida, están en PID, están en Herri Batasuna, los hacen. Bueno, pues ustedes mismos vean quién hace y quién no hace. Mi conclusión final, después de unos 20 años haciendo este seguimiento, depende de personas dentro de los partidos. Es más la concienciación de que político que tiene una concepción de la política abierta, participativa con la gente, y políticos que tienen una concepción de la política, esto soy yo, que me han elegido y que por lo tanto yo soy el que sé y soy el chachipiruli y tiro para adelante. Entonces con eso no vamos a ningún lado. ¿Por qué no avanza más? Pues no avanza más por eso, porque en la mayoría de los partidos políticos hay sobre todo gente que entiende una concepción personal del poder y no una concepción participativa. Y así les va, por otra parte, ¿no? Es decir, que ya creo que no les queda más abajo en el ranking de las encuestas del CIS y de esto para salirse ya del mapa, ¿no? Porque la gente se da cuenta, es decir, que la gente no es tonta, ¿no? Entonces, esto no progresa, ¿por qué? Pues no progresa porque los presidentes de los partidos y sus jefes, los presidentes de muchas asociaciones, de vecinos y de no vecinos, los presidentes de muchos sindicatos les encanta ser presidentes, pero no solamente de los partidos. Y entonces un proceso asambleario, que es relativamente anónimo, no conseguimos que arranque básicamente por eso. Y le encanta más al de Hacienda porque está oculto y así por lo menos sale un poco. Y no le encanta tanto al de participación porque ya está todo el día por allí repartiendo cosas. Es decir, que la condición humana aquí es mucho más importante que la ideología a la hora de que esto pueda desarrollarse o no se desarrolle. Y eso es una desgracia, pero de vez en cuando también encontramos, esto hay que decirlo, alguna gente de partidos que es inteligente, que se da cuenta de para lo que sirve esto. Y Paula Garbín, por ejemplo, lo tengo que decir porque ya apostó fuerte en Sevilla por esto, conecta directamente toda aquella movida que hubo en los presupuestos participativos hasta el 2007 con las asambleas del 15M a partir del 2011. Es que prácticamente veías casi a la misma gente, porque la gente ya había visto que se podía funcionar en esas asambleas y tomar decisiones en Triana o en el centro histórico o en el polígono sur o en donde sea, ¿no? Lo de... no sé si contesté, si me estoy dejando lo de China.
A ver, hay distintas versiones de lo de China. Yo me voy a basar en alguna gente que conoce más o menos el problema. Uno es Johan Galtung, que es un sociólogo que ha viajado mucho por Oriente y que ha estado mucho en China. Otro es Yves Caban, que está en Inglaterra ahora, un francés que ha trabajado mucho todo el tema de presupuestos participativos, el que me estaba pasando la última información. Y en todo caso hay efectivamente un poder bastante centralizado. No solamente centralizado, sino que incluso dentro del Partido Comunista parece que hay una línea de que los hijos de algunos dirigentes del Partido Comunista son los que ahora están subiendo también al Partido Comunista. Y hay una línea por ahí. Y hay otra línea que son dirigentes que vienen no de la genealogía interna del Partido Comunista, no de hijos de dirigentes, sino que vienen de otros sitios, de otros sectores populares que llegan allí. Hay unas ciertas peleas internas, dicho de otra manera. El pluralismo está, de alguna manera, las peleas internas dentro del Partido Comunista. Pero los chinos de base pasan un poco de esto. Los chinos de base lo que se plantean es, bueno, los que mandan son estos, evidentemente, como si estuviera la dinastía, la que fuera, ¿no? Hay una dinastía, la dinastía ahora se llama Partido Comunista, pues muy bien. Yo lo que tengo que hacer es puentear a mis dirigentes locales y llegar a los dirigentes de arriba para que le echen la bronca a los dirigentes locales porque no escuchan a la gente. Con lo cual es una dinámica abajo arriba. ¿Me explico? De tal manera que si nosotros conseguimos armar una asamblea en Chengdu, por ejemplo, y decidimos no sé qué cosa y el dirigente local nos pone reticencias y no acepta el presupuesto participativo, nosotros vamos a ir más arriba a protestarle a que le echen la bronca al de Chengdu, porque como el de arriba le importa más o menos 3 rábanos lo que pasa con ese dirigente local, pues o es de su clientela, que también lo puede apoyar, ¿no? Querrá apoyar a esa asamblea local. Entonces es una especie de asamblea que trata de puentear a los que están por arriba, ¿verdad? Yendo más arriba para que ese sistema vertical apoye al final la asamblea de base. Y si no, pues huelga y lo que sea, como en todas partes, vamos, tampoco... Que China está lleno de huelgas y de manifestaciones, lo que pasa es que no llega, ¿eh? Pero eso es otra cosa. Pero que hay manifestaciones, que hay asambleas populares de presupuestos participativos, las hay, como la hay en la India, como la hay en otras sitios. Sí es verdad que se filtra aquí solo un tipo de información sobre China, interesada, como se filtra sobre Venezuela, como se filtra sobre cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que hay un fenómeno bien interesante ahí que hay que ver que da de sí, ¿no? Pero ellos no están razonando en vamos a crear otro partido frente al Partido Comunista Chino. No esa es la lógica. La lógica es vamos a crear asambleas populares que tomen decisiones para resolver nuestros problemas locales y que el dinero centralizado del Estado nos llegue para nuestros planes participativos. Es la clave del asunto. Por lo menos eso es lo que yo he entendido de todas estas cosas. Hay una dificultad grande, que aunque uno vaya a China, como uno no sabe chino, yo por lo menos no sé chino, pues una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es poder hablar directamente con la gente, ¿no? Que es lo que realmente te importa para saber qué es lo que realmente está pasando. Las dos a la vez, venga. Vale, a mí, o sea, yo no sé si lo he entendido porque también estoy un poco así, espesilla, pero para mí hay una diferencia, por ejemplo, entre los presupuestos participativos y la planificación participativa, ¿no? Y yo le veo más recorrido, yo personalmente, a la planificación participativa que a los presupuestos. En el sentido, o sea, veo más efectivo y tangible y material un presupuesto participativo, pues, por ejemplo, los ejemplos que hablábamos, ¿no? Que tú ponías en pequeñas localidades, cosas que al final benefician directamente enseguida a la calidad de vida de sus ciudadanos, tal,
pero me parece perfectamente incorporable en un sistema capitalista, un presupuesto participativo, ¿no? O sea, podemos seguir con la misma economía que tenemos, completamente destructiva, por otro lado, con las necesidades de vida de las personas, pero al mismo tiempo que esa pequeña parte que se nos concede, bueno, pues en nuestros ayuntamientos, en nuestros espacios, y si se puede en espacios más grandes, se gestione, pero sería como cambiar algo para que todo permanezca igual, ¿no? Y la planificación, si yo lo he entendido, es como que sí que es más decir qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Como decidir en qué tipo de tal, ¿no? A lo mejor lo que hablabas de, como yo lo entendí, ¿no? Lo que hablabas de Ecuador y tal. Y ahí me sale otra cosa, otra pregunta en relación con lo que hablabas de Ecuador, que es, por ejemplo, eso que hablabas de cómo habían decidido pues poner los recursos naturales un poco en el centro, ¿no? Tal, y los bienes comunes inmateriales, pero eso es, o sea, eso era a través de recursos del Estado para crear cooperativas públicas, privadas, o sea, no tengo muy claro ahí o sea, cómo es de manera efectiva, o sea, cómo se hace ese trabajo de esa agricultura, es a través de cooperativas públicas, bueno, no sé, tengo ahí un poco el lío. Y nada, lo otro es la reflexión sobre eso. Vale, es un poco más de lo mismo. La cosa es que antes la compañera ha dicho que con este tipo de planificación o presupuesto participativo no vamos a conseguir cambiar el sistema. Para mí es importante que esto sea un paso para cambiar el sistema. Entonces la pregunta es, ¿a través de esto podemos cambiar el sistema? Porque estamos hablando de hacer cosas de modo local, entonces me parece que es importante que sea un paso de quitarnos del capitalismo y tener un nuevo sistema de producción y un nuevo sistema de consumo. Sin embargo, aunque me parece que esto pueda darse tal vez en la India, que no están dentro del capitalismo, bueno, aunque sí que están, porque están produciendo para nosotros y tal, pero tienen otra cultura, o en Latinoamérica todavía piensan en la Pachamama, cuando aquí nosotros pasamos totalmente de este tema, la mayoría de la gente desafortunadamente. Entonces mi pregunta es, aquí en el capitalismo que vivimos aquí en Europa, ¿podemos cambiarlo con este sistema de planificación o presupuestos participativos? ¿Y cómo? Porque dices, en 100 años tendremos todos tal vez podemos tener presupuestos participativos, planificación participativa. 100 años, no tenemos 100 años, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, y luego ligándolo con cuando la gente aquí elegimos, realmente somos libres para elegir, porque tenemos todas estas grandes empresas que realmente tienen unos equipos y departamentos de marketing que nos comen la cabeza, ¿no? Y nos hacen creer que lo que necesitamos y lo que creemos es Eurovegas o es no sé qué, porque tenemos que crecer y tenemos que seguir compitiendo y tenemos que seguir Quiero decir, no somos libres, estamos ahora mismo en un sistema que nos está comiendo y tal. No sé cómo esto lo podemos ligar para cambiar el sistema y cambiarnos a nosotros mismos y bueno. Bueno, yo me ha pasado un poco como la canción de Luis Eduardo Aute. Yo soy de Barcelona, he pasado por aquí, estoy de fin de semana y como dice, vi la luz encendida y no lo pude resistir, ¿no? Entonces no sé. Yo también Entonces no sé muy bien bueno, de qué ha ido la charla, la asamblea, pero veo un poco por de los presupuestos participativos. Yo también participo en el 15M, en concreto en la asamblea de Gracia, de Barcelona, y al principio, ahora por razones personales está un poco más desligado, pero cuando también los planteamos este tema como tantos otros, lo de los presupuestos participativos, recogiendo también las experiencias que las ha habido en España, que has citado creo Sevilla y en Andalucía, y por supuesto ya no digamos en Sudamérica, ¿no? En muchos países. Pero allí es claro, surgió, yo planteaba también la necesidad de empezar a, bueno, pues a aprobar, aunque fuera una pequeña parte del presupuesto del distrito de Gracia, con la descentralización, ¿no? Bueno, pues a ver si en Gracia. Pero el 15M, pues todos sabemos, es muy plural, allí enseguida pues saltaba alguna compañera cenetista, no, porque para gestionar un 20% para eso ya está bienestar social, no hace falta ahora esto, ¿no? Entonces, es decir, o todo o nada. Bueno, no sé si
habéis discutido un poco esto, si merece la pena también las experiencias, que aunque sea, pues bueno, como experiencia, porque tampoco tenemos ninguna experiencia, yo por lo menos nunca he participado en una gestión de presupuestos, que además por otra parte supone mucho trabajo, es decir, supone una implicación, supone discutir, supone reunirse, pero que, bueno, yo decía, bueno, pues al menos si es un 20% o es un 30%, si consiguiéramos gestionar en el barrio, en el distrito, ese 20% o ese 30% que los vecinos, que decidimos hacer con ese 20-30%, podría servir de experiencia y, bueno, empecemos a caminar. Antes decías 100 o 200 años, y es verdad que a veces también a mí el ir tan despacio me pone un poco nervioso, quizá por el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, era un poco la cuestión, no sé si la habéis planteado, si la habéis discutido esto, si aunque sea empezando por pequeñas cantidades, si en cada barrio se podría decir, bueno, pues vamos a gestionar o vamos a intentar reivindicar y arrancar que al menos un 20, un 30% o el porcentaje que sea, empezar a gestionar esto con decisiones de las asambleas y de los vecinos, y ver, bueno, cómo participa la gente y cómo va la experiencia. Simplemente eso. Bueno, pues empezando por esto que liga con la primera cuestión que se planteó, ¿no? Hacerlo a pequeña escala, local, el 5%, el 20% del presupuesto. Bueno, dos cosas. Esto es asumible por el capitalismo, por eso he dicho que no era enteramente revolucionario. Yo creo que esto hay que tenerlo claro. El Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial en algún momento pueden aceptar esto para situaciones duras, es decir, y yo lo he discutido con el Banco Mundial, por ejemplo, y ellos querían financiar algunas de estas operaciones para cooptarlo, sin duda, y para recortarlo. Y como ya he dicho, hay ayuntamientos PP que lo hacen, es decir, que desde ese punto de vista, no es una ruptura frontal con el sistema, ni tiene por qué serlo. Incluso algunos compañeros de Cataluña me decían, no, claro, pero es que esto es darle mucho poder a algunos presidentes de asociaciones de vecinos y no sé qué, tal y cual. Este era un argumento que daban allá. Pero hubo un momento en que cuando la izquierda empezó a gobernar en Cataluña, el tripartito, estuvimos discutiendo con ellos de que lo hicieran a nivel de Cataluña, y hay viabilidad para que lo pudieran haber hecho. No lo han hecho y a ella es su responsabilidad. Pero se podía haber iniciado eso. Porque en aquel momento Río Grande do Sul, que es el tamaño de Cataluña más o menos, tenía una experiencia muy directa ahí, en donde habían participado 400.000 personas, habían decidido hacer una universidad de Río Grande do Sul, que sería como hacer una universidad de Cataluña o de Andalucía, una cosa así. Es decir, hay cosas ahí que se pueden hacer. Ahora, ¿esto qué es? Básicamente lo que yo digo es que es una escuela de democracia participativa. Esto no es revolucionario directamente, es cooptable perfectamente, pero es una batalla en el terreno de los de abajo contra los de arriba, que situamos la batalla por la democracia desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista de las élites. Y yo creo que esto es muy importante a medio y a largo plazo. Y desde ese punto de vista a mí me parecen interesantes los presupuestos participativos. Me da igual que sea el 5, que el 10, que el 20, que el 30. En el fondo se nota más si es más dinero, eso es obvio. Se nota más si es el carril bici de Sevilla que si es, yo qué sé, una partida de 100.000 euros para los viejetes de mejorada, sin duda. Se nota más. Pero avanzaremos más rápido, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? O sea, esto es como las baterías de un coche. ¿Se están cargando o se están descargando? Mi sensación es que la democracia actual la estamos descargando y por lo tanto las baterías de nuestro coche democrático se van a la porra, y que de la otra manera estaremos cargando las baterías del coche de la democracia participativa. No sé si tardaremos 1 año, 100 años o cuántos, pero eso es lo que es importante para mí, cargar las baterías de la democracia participativa. Y con esto se cargan en Marinaleda, que por cierto era uno de los que se oponía, mi amigo se oponía al principio a la democracia, a los presupuestos. Ahora hacen presupuestos participativos, son un ejemplo de presupuestos participativos en Marinaleda. Porque es curioso, porque llámese presupuestos participativos o llámese como se quiera llamar, donde ha habido procesos democráticos transformadores de abajo para arriba, todos hemos inventado lo mismo, que es este sistema.
el 15M, Porto Alegre, Kerala y quien haya de ellos. Todo el mundo sin conocerse lo que inventa es lo mismo. Asambleas, comisiones de trabajo y algunos cargos electos que juegan ahí un papel de puente entre la democracia representativa y la participativa. Todos inventamos lo mismo, y ustedes no conocían Kerala cuando hicimos el 15M, ni los de Kerala conocían lo de ustedes. Es decir, y sin embargo inventamos lo mismo, por algo será. Es decir, que yo creo que ahí hay una intuición importante. Entonces, escuelas de democracia participativa, esto es de lo que estamos hablando. ¿Eso es revolucionario? No. Yo creo que, digamos, es una mina democrática en un sistema tendencialmente antidemocrático, que ya le va bien con las peleas entre los bipartidismos y que le va muy mal, los bipartidismos y más presidentes de sindicatos y es decir, lo que le va mal es con la democracia de abajo para arriba. Eso es lo que de alguna manera defiendo. Y eso es un caballo de Troya, por llamarla, digamos así, en un sistema capitalista, explotador, etcétera, que aunque directamente no se ve que tal, eso acaba fastidiando al sistema y transformando el sistema. Yo por lo menos creo que es la confianza, en ese sentido sí es revolucionario y ecológico. Libres para elegir y cómo podemos hacer campañas para que esto se difunda frente a las propagandas de la televisión y de los otros sistemas. Bueno, en Kerala hay una televisión del estado de Kerala que hace concursos populares entre los municipios y las aldeas a ver quién hace el mejor presupuesto participativo. Es decir, en vez de hacer un programa en televisión de Gran Hermano o hacer un programa en televisión de acierte usted, ¿cómo se llama? Pepito, ¿no? Es, a ver, el municipio de tal sitio, el sitio han conseguido esto y esto y esto y compiten con el otro en un programa de televisión para hacer estas cosas. Pues uno puede conectar, si saben inglés o si saben malayalam mejor, porque es lo que hablan en Kerala, ustedes pueden conectar aquello y seguir de alguna manera los programas televisivos populares, es decir, que la gente participa con canciones y que tiene su difusión. Aparte de eso, tenemos pues todos estos otros sistemas ahora de internet para poder irnos comunicando también con todo lo que se está haciendo, ¿no? El problema es que tenemos resistencias grandes. Yo creo que la resistencia más grande son los personalismos y los dirigentes que tenemos en general, que si no ponemos nuestro granito de arena, que nosotros somos los más listos, los más guapos y los no sé qué, y que nos elige no sé quién con votación popular, pues esto es lo que realmente... Y no se dan cuenta que normalmente en las votaciones se vota al partido más que a la persona, salvo 4 figuras que pueda haber nacionales, y no se dan cuenta que se vota la mayor parte de la gente tapándose la nariz, además. Entonces yo no sé cómo hay ese vicio por querer estar en esos puestos, pero eso, en todos los casos que yo me conozco de hace 20 años, es siempre lo mismo. Yo quiero figurar. Entonces eso yo creo que es algo de la educación que especialmente tenemos la izquierda, porque la derecha yo creo que muchas veces con el dinero ya le va bien, aunque sean anónimos, pero tener dinero ya le va bien. Pero la izquierda no sé si es porque no tiene dinero o porque no consigue tan fácil el dinero, que quiere figurar, ¿no? Quiere estar ahí presente. Y todas las peleas son siempre por lo mismo. Y cuando se va bajo un presupuesto participativo, un movimiento popular, es siempre la misma historia. Yo creo que ahí es una cosa que debemos hacer autocrítica, y yo creo que es una de las dificultades más grandes. Alguien me preguntaba por las dificultades. Yo creo que esa es una dificultad muy grande que hay ahí, ¿no? Cuando a la gente tú le pones Eurovegas en una asamblea y le pones a mejorar el colegio del barrio y le pones no sé qué cosas así de concretas, la gente lo tiene muy claro, ¿eh? La gente lo tiene clarísimo. Es decir, salen Eurovegas y salen todos estos megaproyectos no porque la gente lo haya discutido, sino porque se debate solo en la televisión entre 4 listos y se pide una especie de verdad que quieren ustedes trabajo, que es lo que trae Eurovegas. Pero si tú lo llevas en pueblos de aquí de España, en muchos sitios, se ha planteado incluso un debate. Tenemos poco dinero. En las fiestas del pueblo, fijaros que las fiestas de los pueblos son grandes, importantes en los pueblos, o generar puestos de trabajo. Y ha salido generar puestos de trabajo, incluso en contra de las fiestas de los pueblos. La gente no es tonta.
Lo que la gente necesita es un hábito que no está fomentado de ninguna manera por ningún grupo, un hábito de poder participar y poder tomar decisiones. La gente es mucho más sensata. Al final de 2, 3, 4, 7 años, los técnicos te dicen, prefiero trabajar con la gente en asambleas que con los políticos. Es mucho más sensata la gente y pide cosas mucho más lógicas que los políticos que me tocan de turno. Esto sistemáticamente. Entonces, yo creo que ahí hay que dar un... Y luego otra pregunta era sobre en Ecuador y en estos sitios entre el Estado y lo privado. Vamos a decir... A ver, hay toda una línea muy importante en América Latina que es la economía popular y solidaria, que no es Estado, y que no es privada en el sentido en que entendemos de privada, y que también existe en España, vamos, pero que básicamente la economía popular y solidaria es una economía social, es una economía que antepone las necesidades de la población, de la comunidad, etcétera, a las necesidades del Estado central y a las necesidades de fulanito, menganito, que es el listo del pueblo. ¿Me explico? A ver, pongo un ejemplo para que se me entienda un poco mejor. En la cooperativa donde nosotros estamos trabajando, los créditos no los concede el poder central de la cooperativa, sino un comité de vecinos y vecinas que forman parte de la cooperativa, que están en ese municipio, en esa aldea de los Andes. Y ellos saben a quién le han de dar un crédito y a quién no le han de dar un crédito. Es decir, es algo así como si ahora aquí viniera alguien que conociéramos todos porque vive en el pueblo y dice, pido un crédito para esto. Ahí es donde se le concede el crédito. Y los criterios no solamente la solvencia, sino que es primo de no sé quién, que es menganito, que ha tenido este problema, que ha tenido el otro problema. Entonces es una economía que entiende la problemática local e inmediata de esa familia y de esa gente. Entonces esto es más allá del Estado y más allá del mercado. El Estado tiene sus bancos centrales, en el Ecuador como en todos los sitios. El mercado tiene el banco de Pichincha, el banco del Austro y el banco de no sé qué en Ecuador, que son privados. Pero esto es otro sistema. Este es un sistema cooperativo donde creas tu propio banco entre gente que no tiene dinero, pero que pone sus pequeños ahorritos que le manda un primo o un sobrino o un no sé qué que está en Murcia, que se lo manda para Ecuador, y que se fía más de eso que del Banco del Austro o que de la banca central del Ecuador. Es otro sistema, es un sistema social y solidario. ¿Que ahí también hay problemas? Claro que hay problemas. En agosto estaba yo allí y tuvimos un ataque de la gran banca contra estos bancos. Claro, porque como estas, que es una especie de cajas, para entendernos. Yo estaba volando de Quito a Cuenca en avión y en el avión veo una página que dice las cajas y las cooperativas son todas un fraude y son un desastre y no sé qué, cosa más rara cuando están creciendo todas, porque esta campaña en la prensa. Llegamos allí a los 2 días, un bulo por internet de que la mayor cooperativa de ahorro de este tipo en el Ecuador no tenía fondos y se iba a ir a pique y era un desastre y no sé qué. ¿Ya? E inmediatamente una campaña en 5 sitios para que la gente saque el dinero de ahí y lo lleve al Banco Pichincha. Y la gente entró el pánico y salió para allá. Inmediatamente nos reunimos en la cooperativa, asambleas en todos los pueblos, esto es un ataque a todas las cooperativas. Vamos a defender todo. Y fue una lucha fuerte. Pero al final se demostró que era un puro bulo que se había montado desde la prensa, desde internet, por los intereses de la gran banca, en contra de las bancas populares y solidarias. Pero esta es la lucha en la que estamos. O sea, todo lo demás son idealismos. Esto es la verdadera realidad en Ecuador, en Venezuela, en China y en España. Y esta es una lucha en la que vamos a seguir estando durante años, ¿no? ¿Que puede salir adelante? Pues puede salir adelante. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en fila sacando el dinero, inmediatamente le dice, no, asamblea de todos. Vamos a ver,
vamos a decidir entre todos qué garantías tenemos que pedirle al banco. Vamos a tener, no que cunda el pánico y salga cada uno con su dinero para su casa. Entre otras cosas porque había ladrones alrededor para robar a todos los que sacaban el dinero del banco. Entonces, la cuestión está, si creemos que es posible organizarse desde abajo que estas cosas, pues ahí está el camino. Y es un camino que no depende... Sí, es verdad que en el Ecuador salió el Estado a apoyar y a garantizar que eso era un bulo, y apoyó claramente. Es decir, claro que necesitamos ayudas del Estado desde la economía popular y solidaria. Hace falta que el Estado apoye. Si el Estado no apoya, aquello no es lo mismo, está claro. Y necesitamos que la pequeña empresa local apoye, que los taxistas del barrio apoyen, que apoyen las peluqueras, que apoye toda esta gente. Es decir, esto es una concepción de la economía que no es solo economía, es relaciones sociales locales y desarrollo local. Y cuando la gente lo hace así, sale para adelante. Vayan ustedes de Turismo a Ecuador, que es otro sitio que les recomiendo, y verán el salto espectacular que ha habido en 10 años, en todo. Hay peleas internas entre el gobierno, la oposición, no sé qué, tal igual, pero si uno no queda en la cosa electoral de partidos, si uno va al fondo de la cuestión, ve qué tipo de problemas se están debatiendo allá y cómo un país puede salir adelante. Y ahora ellos están medio riéndose un poco de los brutos europeos, que estamos con el Fondo Monetario Internacional haciendo los gilipollas, cuando hace 10 años eran ellos los que estaban así. ¿Qué hizo el Ecuador? No pagar parte de la deuda. Parte de la deuda que nos ha dado el Fondo Monetario Internacional es ilegítima, no la pagamos. Y ya está, no la pagaron. Y dijeron, ¿y de dónde sacamos el dinero? Nos lo da Chávez, que tiene petróleo. Dinero para acá, mucho más. Y tiró para adelante. O sea, esas cosas se pueden hacer. Y aprovechando esos cambios se tira para cambiar el sistema, pues mejor. Hacer un comentario, porque acabo de venir de Ecuador. Ay, qué bueno. Efectivamente, vamos, todo lo que está pasando en Ecuador, que parte de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que al final acabó en una constitución del buen vivir, que por supuesto fue un proceso que con sus limitaciones, pero evidentemente es un ejemplo, ¿no? de participación. Lo que pasa es que, bueno, yo ahora que he estado allí, he estado trabajando con organizaciones de base y sí me han mostrado que los mecanismos de participación se están bloqueando bastante. Quizá también un poco por la necesidad que había de recuperar Estado, y quizás esas son decisiones que no pueden esperar tanto tiempo, ¿no? A que la participación sea completa. Y por otro lado añadir que bien, si se han deshecho de mucha deuda ilegítima, también han metido el capital chino, ¿no? En ese sentido, todo lo que tiene que ver con infraestructuras los están financiando los chinos, que según nos comentaban, ¿no? Lo bueno que tienen es que no se meten en decisiones políticas y que por tanto dejan hacer al gobierno siempre y cuando ellos obtengan su beneficio, ¿no? Y añadir otra cosa que yo no sé, no lo conozco, pero escuchaba el otro día con respecto a un planteamiento participativo más estratégico, no tanto operativo, como es el tema de Torrelodones y del plan estratégico que parece que va a ser participativo. No he escuchado más, simplemente y no sé si alguien sabía algo al respecto, porque sí que puede ir en esa línea más, no tanto de un presupuesto fijo, sino ya de Es verdad que Torrelodones está gobernado, ¿no? Por una agrupación electoral que en ese sentido parece que no.